Todo para que todos podamos entender. Es bueno que podamos ser un pueblo entendido, un pueblo que puede entender y razonar y no solamente eso, sino vivir lo que estamos aprendiendo. Voy a hablar sobre Sal de Babilonia. Eh, bueno, cuando Jesús hablaba con sus discípulos acerca de todas las cosas que iban a pasar, y estamos hoy, en este tiempo, estamos muy sensibles a todas las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro, y no solamente aquí, bueno, vamos a poner aquí, estamos tranquilos, pero lo que está pasando alrededor, que tiene que ver con la historia, con las profecías, con lo que Dios estableció hace 1000 años atrás o más, y no solamente eso, sino que estamos viendo el cumplimiento de todas las cosas, y es algo que emocionante. Nos ha tocado vivir una era emocionante, quizás una era un poco estresante, porque nos duele la gente, nos duele la injusticia, y estas cosas pues sí nos afectan, y a todos nos afecta ver cosas que están pasando. Pero Jesús habló de todas estas cosas y dijo que iban a ocurrir cosas muy terribles, que por ser tan terrible el tiempo se iba a cortar por causa de los escogidos, pero que iba a ser lo más terrible que va a pasar. Bueno, esta cosa no es para meter miedo, y nosotros pues sabemos que el pueblo de Dios no es un pueblo temeroso, es temeroso de Dios, pero no tiene miedo a las circunstancias o a aquellas cosas que sabemos que están pasando o que también pueden pasar. Pero el Señor aclaró bien cómo iba a ser a través de Él, no solamente, sino a través de los profetas, y aún inclusive el apóstol Pablo explicó cómo iba a ser el carácter de los hombres de este día, de este tiempo. Habló también de que iba a ser una generación que iba a ver todas estas cosas. No va a ser una generación, 10 generaciones, va a ser una sola. No pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Eso va a ser una generación. Y el Señor lo aclaró ahí. O sea que vamos a ver las cosas una detrás de la otra. Y para eso el Señor mandó muchas advertencias y mandó cómo tenemos que portarnos en este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo debemos actuar. Ahora bien, todas estas cosas que nosotros nos ayuda, porque vemos que las profecías se están cumpliendo y ya se han cumplido muchísimas ya, cosas que en el tiempo de Jesús todavía no se habían cumplido todas. Sí, se había hablado de que iban a ser Jesús, por eso en el camino de Maús, cuando el Señor comenzó a hablarle de las Escrituras, todo lo que se decía de Él como el Cordero, y ellos no podían darse cuenta que el Cordero estaba delante de ellos. Y es lo que está pasando ahora. Están viendo la realización de las profecías y todavía no se da cuenta. El pueblo de Dios que está viviendo una profecía, la está viviendo ya. Ya estamos en ese tiempo. Y yo me estuve compartiendo algo el viernes sobre esto. Claro, esto es un tema un poco extenso porque hay muchas profecías para este tiempo. Muchas. Pero yo me voy a enfocar ahora en esta. Y quiero, primeramente, vamos a comenzar con este versículo que está en Mateo 24, verso 32 al 35, donde habla de que esa generación, una sola generación va a resistir esto, o sea, a aguantar esto. Por eso el Señor nos llama a ser nosotros muy valientes, porque es un tiempo muy fuerte. Vamos a ver Mateo 24, verso 32 a 35. Ustedes van a ver en Mateo 24, habla de todas las cosas, que cómo van a ocurrir, qué va a pasar. No voy a entrar en ese detalle porque hoy me quiero enfocar en lo que es Babilonia y lo que es el Éufrates. Me quiero enfocar en eso. Pero quiero que leamos esto para poder estar bien ubicados, ¿ok? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una generación va a ser testigo de todas estas cosas que están ocurriendo en este tiempo postrero. Tiempo atrás no se entendía esto.
porque se interpretaba las escrituras, pero el Señor mantuvo, yo diría que mantuvo un celo muy grande, como no era el pueblo destinado, o sea, para esperar esto, no estaban capacitados para entender todas las cosas. Y cada uno interpretó a su manera. Pero el Espíritu de Dios está trabajando fuerte en este tiempo, porque hay un despertar, hay hambre de la palabra, el Señor ha derramado hambre de la palabra, no de comida, aunque también hay hambre de comida. Eso no lo podemos evitar. Pero más hambre de la palabra como nunca. Y entonces, gracias a Dios también, que el Señor ha despertado también ese espíritu y ha despertado en aquellos que no conocían a Jesús como el Mesías, judíos, y han conocido al Mesías. Y ellos han podido abrir un poco de los misterios que tienen las Escrituras y las profecías. Y ellos saben que estamos en este tiempo, exactamente estamos en este tiempo en que la higuera empieza a florecer y nos damos cuenta que el verano está cerca. O sea que el tiempo ya es. Claro, siempre pensamos todas las cosas lejos. Va a venir un día en que sí, pues ese día va a venir. Y así estaba el pueblo de Israel. Que va a venir un día el Mesías estaba ya llorando en Belén y todavía no habían escuchado en el Mesías. Que va a venir el Mesías, estaba siendo circuncidado allí en el templo. Solamente se enteró Simeón y Ana la profetisa, aquella anciana que se dedicó toda su vida ahí, desde que quedó viuda en el templo. Porque estamos esperando al Mesías y lo estaban crucificando. Estamos esperando al Mesías, resucitó. No, se lo robaron, los discípulos se lo robaron. Y nunca creyeron. Pero Dios permitió ese tiempo, cerró el entendimiento a ellos, para que entonces pudiera venir ese evangelio, pudiera venir la redención a todo el mundo, a todos los gentiles también. En los misterios, los negocios de Dios, porque Dios es tremendo negocio. Es un negociante completo. No fracasa. ¿Por qué? Porque sabe lo que hace. Así que sabemos todo esto, ¿verdad? Pero el Señor cuando comienza a hablar de todo esto, solamente le da estas advertencias. Le dijo, mirad, en el verso 4, en ese mismo Mateo 24, dice, mirad que nadie os engañe. O sea, tenemos que tener las antenitas bien paraditas, de que no seamos engañados. Por eso es que el Señor ha llamado que la conexión con Él tiene que ser, mira hermano, constante. Por eso las escrituras se han abierto, pero el Espíritu Santo te está dando luz. Porque el espíritu de engaño se ha regado por toda la tierra. Y hay un espíritu de engaño tan fuerte que tú dices, pero ¿cómo? Está en un desarrollo, tiene que llegar a un grado de desarrollo en el cual mucha gente va a creer. Pero vamos a ser probados en eso también. Realmente si amamos la verdad nos hará libre. Entonces vamos a buscar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es la verdad. ¿Dónde vamos a buscar la verdad si no es en Él? Entonces, nuestra comunión íntima, como dice ahí en Juan 17, es con Él, para que todos seamos uno, para que tengamos esa comunión íntima. Y eso es lo que nos va a garantizar todo este tiempo fuerte que vamos a estar pasando, porque va a ser un tiempo muy fuerte. Entonces, un tiempo donde sabemos que estamos sobre la roca y sabemos que ahí nadie nos va a mover, pero tenemos que estar conscientes de eso. La otra advertencia que dio el Señor fue en Mateo 24, 13, donde dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Yo fui a la traducción hebraica, porque digo, déjame ver qué dice aclarado al hebreo. Dice, mas el que se mantuvo fiel a la palabra, tendrá su parte en el mundo por venir. Me gustó mucho. Ellos aclaran muchos conceptos que están traducidos directamente del hebreo. Y yo dije, oh, wow, qué tremendo. Tendrá su parte. Porque es verdad, esa parte no va a ser quitada. Fue como cuando María, que ahí estaba a los pies de Jesús y Marta le decía, dile que me ayude. Y él le dijo, no, ella pues ha escogido la mejor parte. Ha escogido la mejor parte, escuchar a Jesús. Esa fue la parte de María, que no le va a ser quitada esa parte. Bien, ahora bien, si nosotros vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 18:4 dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Otra advertencia. Cuando
se habló y se habló de Babilonia en este aspecto. ¿Sabes qué? La ciudad de Babilonia ya no existía. Está hablando en lo espiritual. ¿Ves? Porque ya había sido destrozada, destruida. O sea que sabemos nosotros que creo que fue en el año 129 antes de Cristo, fue completamente destruida. En el año 127 antes de Cristo, esta ciudad fue conquistada por los partos y desapareció de la historia. La ciudad natural. Pero el espíritu de la ciudad era un espíritu de confusión. Babilonia quiere decir, representa lo que es confusión. Babel está en griego, o sea, en hebreo, pero Babilonia y Babel es lo mismo. ¿Qué cosa es Babel? ¿Recuerdan ustedes la torre que hicieron? La descendencia de Noé, el hijo ese desobediente de Cam. De Cam, ¿sabe que salieron? Los filisteos, salieron los amorreos. Ahí vamos a ver nosotros todo lo que salió de Cam. Recuerdan que tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Y Cam cometió una falta de respeto contra su padre tan grande, lo vio desnudo y en vez de cubrirlo y no verlo, lo rumoró, lo dijo, que mi padre desnudo. Y eso trajo una maldición tan grande y ya la descendencia de él comenzó a degenerarse y tomaron otro camino. Y entonces cuando fueron conociendo todas las cosas que habían pasado, el diluvio y todo, dijeron, vamos a hacer una torre. Vamos a hacer una torre para que llegue al suelo, para que, por si en caso que fuéramos dispersos, ya tenemos un lugar seguro. Y Dios estorbó esa edificación y era a puro ladrillo, no era piedra. Las edificaciones de Dios son de piedra. Por eso siempre se le habla al sistema religioso los ladrilleros, que edifican con ladrillos. El ladrillo es algo que tú preparas, que tú haces. La roca, no, la piedra es piedra. ¿Eh? Y ellos hicieron una edificación con puro ladrillo y cuando ya estaba muy avanzado, el Señor los confundió y les cambió el lenguaje a todos y ya no se pudieron entender y cada uno agarró por su lado y se quedó aquello. Pero de ahí surgió lo que es Babilonia. Babilonia quiere decir lo mismo, quiere decir confusión. Y el Señor nos quiere sacar de la confusión. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y no solamente lo dice ahí, lo dice en el libro de Isaías también. Salid de Babilonia. En Jeremías, vamos a leer nosotros también, que ahí lo dice, lo vamos a leer al final. Cómo el Señor le exhorta al pueblo a través de una profecía de Jeremías, donde le dice, salid de Babilonia, salid de Babilonia. Pero bueno, vamos a ver realmente, vamos a desarrollar lo que es eso, qué quiere decir Babilonia. Hay mucha confusión religiosa. Y sabemos, yo creo que todo el mundo aquí sabe eso ya. Cada uno cree una cosa, que otra cosa, y nosotros tenemos que realmente buscar lo que el Señor quiere en esta hora, en estos momentos. Y lo que va a garantizar esa seguridad en nosotros es nuestra unión con Él, nuestra comunión con Él. Busca el reino de Dios primero y todas las demás cosas serán añadidas, pero busca primeramente esto. Babilonia comenzó a conocerse 2000 años antes de Cristo. No se sabe cuándo comenzó a edificarse, pero Babilonia fue edificada a la orilla del río Éufrates. El río Éufrates quiere decir terror negro. Y es uno de los brazos del río que encontramos aquí en Génesis, cuando fue aquel río que estaba en medio del Edén y se repartía en 4 brazos. ¿Recuerdan? El último, donde está explicado, porque 4 es número de tierra, el último se llamó Éufrates, pero no explica nada más que dice, y el último río se llamó Éufrates, pero Dios no explica nada de ese río. Eso cuando se quedan así las cosas y después sale en toda la escritura, es que tiene una enseñanza espiritual. Por esta razón, vamos a ver que se edificó junto a todo lo que es el río Éufrates, vino a ser una ciudad tan poderosa, tan grande, tan hermosa, que se nutría de ese río. Vivía de ese río, la vegetación, todo era hermoso. ¿No han oído nunca los jardines colgantes de Babilonia? Era una de las 7, podemos decir, una de las 7 maravillas del mundo.
Y después Nabucodonosor aquello mejoró, aquello hizo aquello una preciosidad. Los muros dice que eran tan anchos que un carro podía pasar por arriba del muro. Todo eso fue destrozado, fue destruido, quedó ruina. Pero todo eso está mostrándonos algo en la historia, porque el Señor nos está diciendo en Apocalipsis, sale de Babilonia, pero ¿dónde está Babilonia? ¿Dónde? Si aquí en San Antonio no existe una Babilonia, sí existe, es el espíritu de confusión. Ese es donde el Señor quiere sacarnos a nosotros. ¿Cómo salimos de esa confusión buscándole a Él? ¿Cómo salió el endemoniado gadareno de esa confusión donde estaba? Vivía en un cementerio. Cuando se topó con Jesús y el Señor lo libró y cambió. Dice que volvió a ser una persona normal. Salió de todo eso. Y así vamos a ver la historia de todos aquellos que vivían creyendo una cosa o creyendo aquella otra. Vemos nosotros aquí, cuando vemos a Natanael, que estaba anhelando el reino, sentado debajo de un árbol de higuera. O sea que estaba él anhelando. Y el Señor lo llama. El Señor lo vio el anhelo que había en él de que realmente el reino fuera una realidad y no fuera algo que se habla de, sino algo que se vive, porque podemos oír toda la vida hablar del reino de Dios, pero ¿lo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente eso? ¿O todavía estamos en Babilonia? En Cuba se usa mucho, cuando uno está distraído te dice, oye, estás en Babilonia. Yo ni sabía ni qué cosa era Babilonia, pero lo conocía por la forma en que se expresaba. No sé si en México también ¿Verá que se usa eso? Bueno, porque tiene una realidad, porque es confusión, estás en otro mundo. No estás ahí, estás en otro mundo. Eso es Babilonia. Y de ahí quiere sacarnos el Señor. Ahora bien, vamos a explicar un poquito aquí. Por los años, por allá 598 antes de Cristo, Babilonia era tan potente que pues se quiso adueñar realmente de lo que era todo lo que era Israel, todo lo que se había hecho en Israel, como las tribus se habían edificado y llegaron, ya habían hecho el templo. ¿Y qué pasó? Destruyeron el templo, se robaron todos los tesoros del templo. Confusión quiere robarte los tesoros que tú tienes en ti, del Señor. Se robaron todo, menos el arca del pacto. El arca del pacto fue escondida hasta el día de hoy. Y no se dirá más arca del pacto, sabemos que el arca del pacto representa el Señor. Y ahora sabemos que es el espiritual. O sea que ahora el Señor no es un arca, no es una figura, no está en nosotros. Pero era representado en un arca, donde en esa arca estaba en el lugar santísimo. Cuando llegan los babilonios allí a destruir aquello, se supone y piensan los historiadores que fue Jeremías que hizo la forma de que esconder esa arca. Hasta el día de hoy no se sabe dónde fue a parar el arca. Han hecho esta película del arca, ¿verdad? Porque es un misterio. Pero se robaron todos los demás, se llevaron los candeleros, se llevaron las mesas de los panes, todo tenía oro, todo estaba revestido en oro. Era una riqueza increíble y ellos se robaron todo, que por ahí hay figuras que aparecen ellos cargando los candeleros. O sea que todo eso está en la historia. Yo estoy hablando algo que ustedes lo van a ver en cualquier libro, en cualquier enciclopedia, historia, donde explica cómo fue la guerra esa. Y ellos entonces terminaron pues no solamente sin lo del templo, fueron destruidos y fueron arrastrados. Ahí vemos nosotros que fue llevado Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego y fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, ¿cómo salir de esa situación en medio de Babilonia? ¿Cómo tú puedes permanecer íntegro? Yo veo aquí cómo fue que hizo Daniel. Yo digo, bueno, déjame ir a ver a Daniel. Daniel, ¿qué tú hiciste para poder salir de esta situación? Porque tú eras un príncipe de Judá. Tú eras alguien preparado para tener una posición en el pueblo de Dios. Pero fuiste llevado, siendo joven, sin una experiencia madura, porque piensan mucho que tienes que tener 400 años para pensar maduro. Y no es así. Jesús a los 12 años sabía más que los ancianos. Pero bueno, está bien. Ellos tenían una madurez espiritual. Estaban siendo preparados para ser príncipes. Eran jóvenes de valor. Cuando fueron llevados al templo,
a un lugar, porque si vamos a Babilonia, Babilonia tiene una historia en la cual, siendo un imperio tan grande, tenía muchos dioses, tenía 2500 dioses. La mayoría de los dioses tenían cuerpo humano, eran forma humana. Entonces, tenían infinidad de templos. Todo Babilonia estaba lleno de templos porque eran tantos dioses que tenían, aunque ellos tenían como unos 3 o 4 dioses que eran los más importantes. Pero había muchos dioses, aparte del sol y la luna y todo eso, también eran dioses. Pero tenían dioses donde eran como cuerpos humanos. Adoraban al hombre. Entonces, ¿cómo estos jóvenes iban a poder sobrevivir allí sin contaminarse? Porque es muy fácil, hermano, contaminarse. Hoy en día, con qué facilidad el mismo gobierno ha implantado una ley que pues sí, pues se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, y todo el mundo, pues sí, ya. Y cuidadito que vaya en contra, porque de lo que te cae arriba es la ley. Mirar en Katy, aquí en Houston, una maestra, pues la botaron de su trabajo, maestra, era como un daycare, porque había un niño, una niña que quiere ser niño, pero ella la trataba como niña. Y por eso le dijeron, tú tienes que respetar su sexualidad. Un niño de 5 años, por favor, tiene que decirle niño, aunque es una niña. Y por eso la botaron de su trabajo. Y entonces ahora están con abogados y hay tremendo. Por favor, ¿qué es eso? ¿A dónde? Y es que ella es cristiana, dice, pero ¿cómo yo lo voy a decir? Que si es una niña, ¿cómo lo voy a decir, tratarlo como un varón? Eso es que lo hagan sus padres, y yo no puedo hacer eso. Entonces, hay una confusión tan grande, pero ella dijo, no, yo no puedo hacer eso y no lo voy a hacer, que me boten de trabajo. Entonces, muchas cosas aquí se van a ver en este tiempo, la confusión tan grande que hay en el gobierno. No solamente aquí, esto está haciendo en todas partes, eso está ocurriendo en todas partes, no es solamente aquí. Pero bueno, aquí estamos, así que aquí nos enfocamos, aquí es donde estamos. Pero en esta situación en la cual nosotros estamos viendo esto, vamos a ver a Daniel qué hizo, capítulo 1 de Daniel, en verso 8. Cuando le dijeron, Daniel, es menester que te vamos a poner una dieta, Daniel. A ti, Sadrach, Mesach y Abednego también. Vamos a ponerles una dieta. Es más, le cambiaron el nombre. Ellos tenían otro nombre. Y le pusieron los nombres que ellos quisieron. Amén. Bueno, Clay. Ellos sabían su nombre. Pero ya la cosa era de la comida. Ellos no podían contaminarse. Ellos sabían que ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban bien plantados en eso, hermano. Dice, Daniel propuso en su corazón, él decidió en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Óyeme, no es fácil estar ahí siendo cautivo y decir, no, yo no quiero esa comida, no, dame otro menú. No es fácil. Hay que tener valor para hacer eso, porque allí a cualquiera le cortaban la cabeza. Eso no le importaba a ellos, era uno menos. ¿Y sabes qué? Pues sí se le concedió, porque cuando realmente buscas al Señor de corazón, el Señor te lo concede. No nos vamos a contaminar, no nos vamos a contaminar. Y no se contaminaron. ¿Y qué pasó? Esos 10 días estuvieron a puro legumbre. Y después dijeron, se van a poner muy pálidos, se van a poner muy mal, ustedes no van a poder dar la talla. Danos eso que te digo. No voy a contaminarme. Yo no sé qué clase de cosas que comían ahí en ese lugar. Y cosas dedicadas a los ídolos y cuántas cosas. No nos vamos a contaminar. Es cuestión de uno saber, no me voy a contaminar, no quiero contaminarme. Ahora si tú dices, ay, pero el gobierno dice que hay que hacer esto. Ah, pues sí, hay que hacer eso. Entonces va y tú le preguntas a tu niño, mijito, ¿tú quieres ser niña o niño? Por favor, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Verdad? ¿Hasta dónde? Porque el gobierno me obligue a mí o me empuje a mí a hacer algo. Porque la libertad y el humanismo, mire hermano, hay una religión grande, fuerte que se ha desarrollado en medio de todo este mundo, es el humanismo. Es el humanismo. No, tenemos derecho a todo. Mi derecho lo tienes que respetar.
Y tenemos que respetar. Ahora hace poco me llamó la hermana Cristina para que estuviéramos orando, porque ahora allá en Houston, pues la alcaldesa es homosexual. Y estaba luchando para que permitiera que hombres o mujeres o cualquiera que se pudiera usar el baño, cualquier hombre, el baño de mujer, porque ese... Y entonces imagínate, las iglesias empezaron allí a pelear esto y a orar y todo, y perdió. Perdió. Y ella llamó para que estuvieran orando por eso. Y mira qué cosa, hasta dónde llega la confusión tan grande. Y lo tenemos aquí al doblar. Entonces nosotros aquí tenemos que estar muy bien parados en esto, muy bien entendido, porque los tiempos no son buenos. Pero en el Señor van a ser buenos, porque vamos a ganarlo. Pero dice aquí, en el verso 14, en el mismo Daniel 1 dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Entonces aquel eunuco se llevaba toda la comida y les daba legumbre. Y solamente con legumbre. No quiere decir que ahora usted cambie el menú. Esto es lo que está queriendo decir. No, porque ¿sabes qué? Que hay gente que entra en confusión también y dice, ay, si Dani comía legumbre y estaba así. No, eso fue una prueba. Fue una prueba porque no se querían contaminar. Y el Señor, pues, el que da la vida, el que da la fuerza, el que da el vigor, todo. Y el Señor le agradó. Y no solamente eso, cuando llegó el tiempo de la prueba, porque ¿sabes qué? Todo lo que está en nosotros va a ser probado. Vamos a ser probados para ver si es legítimo lo que está en nosotros. Cuando vino el asunto, no encontraban cómo, a ver, qué defecto sacarle a Daniel. ¿Qué es defecto? Ya Daniel era un anciano. Cuando fue echado al foso de los leones, era un anciano. Ya había pasado varias dinastías de reyes. Y era un hombre que seguía fiel al Señor. ¿Y qué pasó? Dijeron, ¿cómo hacemos para que a este lo saquen del gobierno y lo saquen? Era uno de los importantes del gobierno. Ah, ya sabemos, este hombre no tiene defecto, no tiene vicio. Ah, pero es muy religioso. Bueno, así lo vieron ellos, es que era legítimo. Ah, vamos a decirle al rey que ponga una ley, un decreto, que en un mes nadie ore a su Dios, hasta en 30 días que no se ore a su Dios. Eso es lo que vamos a hacer y ahí lo vamos a agarrar. Y así fue, así lo agarraron. Vamos a ver, vamos a ir también. Le estoy dando estos ejemplos, hermanos, porque son ejemplos que nos ayudan a nosotros. Está en Daniel también, un poquito más adelantito ahí lo voy a buscar ya. ¿Okay? Capítulo 6. En el verso dice, verso 6, capítulo 6, verso 6, dice, entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo esto, que el edicto había sido firmado, lo supo, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, porque él oraba. Recuerdan que ellos tenían la ley de que tenían que orar hacia Jerusalén. Ellos tenían que extenderse, o sea, donde quiera que estuvieran, hacia Jerusalén. Extenderás tu mano hacia Jerusalén y yo les oiré y yo les, en los mandamientos que mandó. Abrió a su ventana hacia Jerusalén, que mira que quedaba lejos de Babilonia a Jerusalén, pero él en esa fe, ¿no? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no cambió su oración. Ay, Señor, que mira que me van a matar. No, nada de eso.
seguía orando igual, Señor. No sé, en la oración, que era un hombre realmente con una sabiduría increíble. Daniel habla aquí de unas profecías que es de este tiempo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron al rey, le hablaron del edicto real, diciendo: ¿no has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? Entonces le respondió el rey diciendo: es verdad. Es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: pues Daniel, el que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Tremendo pecado. Pero ellos lo que querían era hacer caer a Daniel. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque apreciaba mucho a Daniel. La sabiduría de Daniel, todo era íntegro, no tenía vicio este hombre. Y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero no pudo. No pudo, porque la ley esa era firmada, decretada y puesta, y no se podía. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Imagínate, estamos en una encrucijada. Yo no veo a Daniel preocupado. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, no quiso ni comer, no quiso que tocaran instrumentos de música, nada. Se le fue el sueño, no quería, dice. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente llegó al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo digo, tremenda fe tenía este rey también. ¿Había aprendido fe con Daniel? Pues sí, tú tienes un buen ejemplo, tú aprendes de buen ejemplo. Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Aquí estoy, vivito y coleando. Sanito. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo, estando yo estudiando sobre el león de Judá, yo creo que vieron un león más grande en Daniel y dijeron: mejor no nos metemos con este león, porque va a acabar con nosotros. Así que mejor no. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Estamos viviendo una época difícil, pero ¿has confiado en tu Dios en esta época difícil? Yo estoy aprendiendo de Daniel, porque Daniel es el que estuvo en el foso de los leones. Estoy aprendiendo, es el que estaba en Babilonia, y no podía salir de allí. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Qué fuerte esto. Toda la familia completa le echaron al foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y hasta quebraron todos sus huesos. Tenían tremenda hambre esos leones, porque eran leones hambrientos, claro. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, diciendo: paz os sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Hace falta que se levante un valiente aquí.
¿verdad? Pero el Señor levanta valientes. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Cada uno de nosotros. Son los que nos ha llamado a salir de Babilonia. Es eso. Dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Era como de 80 años Daniel cuando eso. Imagínate. Ahora, nos enseña realmente de que, wow, Señor, ellos pudieron vencer allí, como pudo vencer su compañero Sadrach, Mesach y Abednego, que fue algo parecido también, porque el Señor prueba la integridad que hay en ti. Pues sí, somos probados. Y fue también, pues solamente nadie va a poder adorar a su Dios, solamente se va a poder postrar delante de este Dios, un Dios grande ahí, una figura que hizo ahí en Nabucodonosor, ¿verdad? Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nosotros no vamos a postrarnos, I'm sorry, pero no. Y si tenemos que morir, nos morimos, pero yo no voy a hacer nada que venga a faltarle respeto a nuestro Dios. Y no lo hicieron. Y lo metieron en el horno de fuego. Sabemos la historia. No lo voy a leer ahí porque todavía me queda un poquito de hablar aquí. ¿Y qué pasó? Pues aunque estaban atados, amarrados y todo, con todo su... ahí cuando lo pusieron en el horno de fuego, que lo calentaron 7 veces más. O sea, que lo calentaron más, que los tiraron se quemaron. Mira qué manera, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, apareció un cuarto varón. El varón de fuego, y se paseaba con ellos ahí, y cuando salieron venían desatados, todos los habían amarrado, estaban desatados y ni siquiera olían a humo. Mira, tú pasas a un barbecue, pasa ahí el humo, nada más que se te pega, nada más que del humito que te dé. Y tú dices, ¿pero qué es eso? ¿Cómo pudieron tener fuerza? O sea, que pudieron vencer el fuego. En medio, porque dijeron, y si tenemos que morir, pues nos morimos, pero nosotros no vamos a negar, y nosotros no nos vamos a postrar delante de ese Dios que tú tienes, porque ahí lo dice, solamente a Dios adorarás. Y yo creo que esta verdad, esta realidad que nosotros estamos llegando a un punto, Dios está llevando al pueblo a una realidad de que es o yo o es Él. Y ahora hay ese humanismo ahora que dice, no, tú, eres tú y nada más que tú. Ese es el humanismo, es la religión esa última que aparece, no parece como forma de religión, pero es una forma, ¿verdad? Como queriendo decir tú y nada más que tú. Más el Señor dice, no es así, porque no vamos a vencer así de esa forma. Pero bueno, como quiera estamos aquí pasando una prueba de Babilonia, y todavía pues quiero hablar un poquito de esto. Ya descubrimos el asunto. Siempre que estamos en una zona de batalla tenemos que aprender cómo los enemigos funcionan. Cuando mi hermano se fue a Vietnam, él le dieron un libro, y ese libro yo lo tengo, me lo regaló. Ahí explica todas las trampas del Vietcong, para que ellos estén documentados, porque imagínate llegar a un territorio que tú no conoces, y de buenas a primeras hay trampas y cosas que tú no conoces. Entonces ellos tenían que ser entrenados huyendo de esas trampas, porque después él estuvo 1 año y medio en Vietnam. Entonces todos tenían que aprender que eso era una trampa, aquello era una trampa. Ellos tenían para poder sobrevivir en medio de Vietnam, y eso les ayudó. Entonces el Señor nos está dando advertencia, porque necesitamos ser ayudados en esa área también, para que seamos sabios en medio de esta generación tan avanzada, de esta generación donde todas las cosas se han avanzado, donde la tecnología, donde dice la ciencia aumentará, tanto en lo espiritual como en lo natural. La ciencia ha aumentado. Todo eso es profético. Todo eso ha pasado y está pasando. Pero bueno, dice aquí cuando se hablaba de que había mucha, o sea, que el pueblo andaba mal. Zacarías, el libro de Zacarías 2:7, no lo voy a buscar ahí, solamente lo voy a leer el versículo donde dice, se menciona a Sión de que andaba
confusa, pero ¿tú sabes cómo se le decía? Sión la que mora con la hija de Babilonia. Y Sión no habitaba con la hija de Babilonia, pero se hablaba de esa forma en el libro de Zacarías está, porque anda como en Babilonia, en una confusión, anda en sus propios caminos, más sin embargo tiene la promesa, pero anda en su propio camino. Eso es Babilonia, eso es Babilonia, y es la conducta en la cual ellos se movían, ¿verdad? Pero bueno, si vas a Apocalipsis, que me gusta mucho, capítulo 18, habla de la destrucción de ella total. Eso va a ser destruido completamente. Es un tipo del sistema que aún impera en medio nuestro, un sistema religioso, donde te habla de Dios, pero no vives a Dios. Te dice, ¿cómo es Dios? Dios es un ser perfecto, creador del cielo y de la tierra, y esto y lo otro, pero es como un tema como aprender que Napoleón Bonaparte estuvo ahí en la guerra. Es un tema, y no es así. A Dios no se le aprende así, a Dios se le vive, hermano, y lo sabemos. Yo estoy hablando, no solamente estoy hablando a ustedes, sino a través de los hermanos de internet que están viendo. Dios no es algo que tú aprendes de Él, de Él, como ha pasado mucho religiosamente. Se ha aprendido muchas cosas de Dios, se ha aprendido los evangelios, se han aprendido muchas cosas, pero el asunto es vivir eso. ¿Y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Y eso solamente se puede aplicar a nuestra vida cuando hay esa relación íntima con Él. No hay otra forma. Aunque podamos aprender al dedillo toda la ley completa, si no la vivimos, de nada vale, no tiene validez. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Daniel aprendió todo eso y lo vivió. Y fue probado y salió bien. Los jóvenes también, como vemos después también en la historia, los apóstoles y todo. Pero si vamos a Apocalipsis, vamos a dar una vueltecita por ahí, por Apocalipsis 18, donde dice esto, y como les digo, desde el año 127 antes de Cristo, la ciudad de Babilonia fue destruida completamente. Pero está hablando en lo espiritual. Babilonia es confusión. Capítulo 18, habla de la caída de Babilonia, un capítulo entero. Es importante. Es muy importante eso. No voy a hablar ahora en detalle de eso, solamente en la parte que dice en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Está hablando del espíritu de confusión tan grande que no solamente ellos han estado, y estoy hablando de los líderes, sino que han llevado a los demás. Dice, caminan cielo y tierra haciendo un prosélito y lo hacen más hijos del diablo que de Dios. Así dice Jesús. Jesús dijo eso cuando hablaba con los fariseos, cuando hablaba con los religiosos de su tiempo, cuando hablaba con aquellos que estaban con las leyes y tú tienes que cumplir esto y tienes que cumplir esto. ¿Y qué pasaba? Ellos ni la cumplían, ni cumplían ni las leyes, hacían largas oraciones para impresionar y hacían cosas así, y aquellos pobrecitos pues creían que esto era la máxima expresión de Dios, la representación de Dios en la tierra. Ellos creían eso de los fariseos, que eran los que conocían, los conocedores de la ley, los que escriban, no, eso era lo más grande. ¿Y Jesús qué hizo? Los desmoralizó, los puso y dijo, no, así no es, ustedes son hijos del diablo, así le dijo. Hijo del diablo sois vosotros. Oye, mi hermano, que Dios, en forma de hombre Jesús, le diga al sistema religioso, vosotros sois hijos del diablo. Oye, eso es fuerte. Eso está muy fuerte. Vamos a ponerlo en el lugar de ellos. Tú recibir una amonestación de esa, para mí que eso es una ofensa, más que una amonestación. ¿Sí? Y ellos pues hasta le dijeron a Jesús, yo creo que tú eres hasta samaritano. ¿Sabes qué cosa eran los samaritanos? Los samaritanos fue que cuando sacaron toda la gente de Samaria, trajeron gente de los asirios y trajeron gente de Babilonia. Por eso Jesús dijo, por camino de samaritanos no paséis, porque había mucha confusión religiosa en Samaria, y todavía muchos de los ataques que hay en Israel, muchos son en Samaria. ¿Qué les parece? A cada rato de las noticias, apuñalearon en Samaria. Todavía hay esa confusión en Samaria, porque trajeron para poblar la ciudad, como se los llevaron a todos, cautivos,
para poblar la ciudad trajeron de Babilonia y de Asiria una mezcla. Entonces dijeron, ay, pues vamos también a ver, traer un sacerdote ahí para que les enseñe. Y lo que aprendieron fue una confusión religiosa hasta el día de hoy. Claro, muchos judíos allí también, pero hay de todo hay allí. Hablando en lo natural, pero en lo espiritual eso es lo que representa. Por eso Jesús les dijo, no pasen por camino del samaritano, porque la confusión religiosa puede afectarnos. Hay mucha gente que es afectada por la confusión religiosa, ¿sabe? Porque no sabe definir, ni hay esa comunicación con Dios, entonces es fácil ser arrastrado. Es muy fácil ser arrastrado. Por eso lo hemos visto, los movimientos que han habido en las iglesias. Recuerden ustedes el movimiento de la risa, el movimiento de esto, el movimiento de aquello. Es como ondas, como vientos de doctrina. Y si tú estás bien apegado a la roca, esos vientos no te van a tumbar. Porque no, el Señor te va a dar enseguida entendimiento de que eso no es así, que eso es mentira. Que Él no funciona así. Si eres conocedor de la palabra, conocedor porque el Señor te la ha revelado, nada va a hacer que tú seas movido de esa realidad. Por eso Jesús podía pararse delante de los fariseos y decirle cómo era, aunque a Él le decían cuantas cosas, ¿verdad? Mas, sin embargo, Jesús le habló a la samaritana, que estaba confundida. ¿A dónde se debe adorar? Imagínate, era de Samaria. Dice, nosotros decimos que ahí en este monte de aquí que tenemos nosotros, pero ustedes dicen que es Jerusalén, pero no sabemos si aquí, si allá. Así está en Babilonia, esa es Babilonia. ¿Cómo debo de hacer? Y Jesús le dijo, no, ni aquí ni allá, en espíritu y en verdad. Y Jesús la centró, así no es en espíritu. Vio el corazón de ella que quería a Dios, pero no sabía cómo agarrar a Dios, por dónde lo busco, dónde lo encuentro, Y entonces mejor lo que le habló y le abrió su corazón y le dijo, así es. Y esta mujer creyó y soltó el cántaro y salió corriendo y se fue a Samaria a decirle a todos, encontré al Mesías. Y allá fueron a buscar a Jesús y estuvo 2 días metido en Samaria. Cosa que él decía, no pasen por ahí. Pero él sí podía. Él podía sacarlos a ellos de todo el error en que estaba. Y le llevó un mensaje. Por 2 días estuvo Jesús metido en Samaria. Qué tremendo. Cuando realmente le buscamos de corazón, ahí está, ¿verdad? Bien, este mensaje lo vamos a encontrar aquí en Apocalipsis, pero quiero también ver otra cosa más. Hay una buena noticia, y esa buena noticia la encontramos en Apocalipsis 16, 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Sabes qué? Hace 2 semanas me llegó la noticia que el Éufrates ya empezó a secarse. Y fotos. Ay, yo me emocioné tanto, hermano, cuando yo vi eso. Éufrates quiere decir terror negro. Déjeme decirle qué cosa es el Éufrates. Es un río tan caudaloso que tú dices, ¿cómo se va a secar el río Éufrates en esta profecía? Es como decir el río Mississippi, los que han pasado por Mississippi. Es que tú dices, no puede ser. ¿Pero qué pasó? Yo voy a leerle la noticia que me llegó. Se la leí el viernes, pero se lo voy a leer otra vez. ¿Ok? Porque esa es una de las profecías grandes. Babilonia siempre se ha nutrido del Éufrates. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que como el Éufrates se está secando, se han tenido que ir los pescadores, se han tenido que ir para otros lugares y todo eso está despoblado. Porque se está secando. Y está hablando realmente aquellos que vienen, que quieren adorar a Dios. Que toda esa confusión tiene que acabar de irse. Porque no se va a nutrir más. No va a ser más nutrido. Y vamos a leerlo aquí. El suceso del río simboliza la apertura de una revelación divina. Esto yo lo tomé de un artículo de ellos de Israel, que están anunciando esto que está pasando, y fotos, tengo fotos también. Simboliza la apertura de una revelación divina superior que traerá la revelación total del conocimiento divino con la llegada del Mesías. Claro, ellos están esperando que el Mesías viene ahora, pero no.
esta venida no es que viene el Mesías. O sea que viene el Señor, pero ellos están esperando que va a venir por primera vez. Pero bueno, no importa, yo pasé eso por alto porque digo, ellos están un poco todavía en Babilonia. Pero vamos a entender eso. Se está secando por las noticias debido por los acuíferos de los vecinos de Irak, Turquía y Siria. Tienen acuífero, como hay un acuífero aquí en San Antonio, debajo, que ahí siempre está lleno de agua. Bueno, eso dice que están extrayendo toda esa agua por unos acuíferos que hay en Siria. Ustedes saben que entonces es la zona de Siria. O sea, perdón, toda la zona de Irak. Hermano, todo comenzó en Irak y todo va a terminar en Irak. De Irak es que fue sacado Abraham. Vamos a ir más claros. Por eso es que estamos tan emparentados con las noticias ahora. Nos estamos dando cuenta de las noticias. De Irak y toda esa zona de Irak es Mesopotamia, toda es la zona de Abraham, toda es esa zona. Y ahora estamos enfocados en la historia allí. Cosa que ni sabíamos nosotros ni que existía. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que existía Irak? ¿Verdad que ni buscamos nada de eso en el mapa? Y ahora todos sabemos dónde está Irak, porque ha habido guerra allí, y hay guerra, y está todo lo que está pasando. Pero bueno, dice que al venir y extraer todo aquello, por una sequía de 2 años, y por años de mal uso por parte de Irak, y sus campesinos se ha empequeñecido en comparación a años atrás. Ha traído empobrecimiento a los pescadores, han diezmado los sembradíos, han reducido los pueblos ribereños y han buscado trabajo en otros lugares. Porque ya aquello no está dando lo que daba. A lo largo del río, los campos de arroz y algodón se han convertido en tierra seca. Las plantaciones de dátiles y de cítricos están resecas. Esas son las noticias que apenas la semana pasada recibí con la foto de todo aquello seco. ¿Eso es una profecía? ¿Quién iba a pensar que eso se iba a cumplir? Bueno, yo sé que se iba a cumplir, pero no sabíamos cómo iba a ser la cosa. Y lo que está pasando en esta profecía hermosa, ¿verdad? Que todo esto está preparando el camino para los reyes. Cuando habla de los reyes del Oriente, está hablando de todo el pueblo de Dios que está queriendo adorar a Dios, y ya no se va a nutrir lo que es Babilonia, no se va a nutrir la mentira y la confusión que hemos vivido por tanto tiempo. ¿En cuántos pedazos se ha fraccionado la iglesia? Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, unos creen otra cosa, otros creen, otros no creen, otros tienen fe, otros no tienen. Y es tanta confusión que tú dices, ¿dónde va a parar esto? Pero dice que el Señor será como un relámpago. ¿Sabe que el relámpago es lo que te da la luz? ¡Wow! El relámpago es lo que ilumina todo, aclara todo. Será como un relámpago. Y todo se va a aclarar. Porque ya no habrá nutrición para Babilonia. Babilonia ha caído. Después dice, cayó Babilonia. Eso está escrito en Apocalipsis, hermano, lo vio Juan. Ha caído Babilonia, la ladrona, la que mantenía todos aquellos. Y ahí te hablo un capítulo entero de cómo ya cayó Babilonia y ya comienza una alabanza perpetua, ¿no? Delante de todo, porque ya la confusión ya se fue. La confusión que realmente ha caído sobre todos los pueblos, sobre todo, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿A quién debo de adorar? ¿Al Dios tal o qué? Y unos adoran a un santo, el otro adoran al Papa, el otro, bueno, no llegar a adorar, pero sí, yo una vez que fui a México, vi que tenían una foto del Papa con unas flores, y yo dije, ¿y esto? Dice, no, nosotros lo respetamos porque él es la representación de Dios en la tierra, por favor. Ay, eso nunca lo había visto. Y después vi también otros, los Reyes Magos lo adoraban. Dice, ¿son santos de dónde? La Biblia ni siquiera dice que son santos. Eran sabios. Ni eran santos ni eran reyes. Eran magos, sí. Eran sabios. Pero no eran nada. Dice, no, es que como dicen que son santos. Y los adoraban. ¿Verdad? Yo me sorprendo. Y no es esto. Vamos a ir a otros lugares y adoran otra cosa. Esto dice, ¿cómo puede ser esto? Eso se va a acabar. Tiene que venir va a traer una liberación muy grande. Dice que ese es el camino que el Señor va a abrir, nos está mostrando. Aquellos que de corazón buscan a Dios, de corazón están buscando a Dios. No porque yo quiero buscar a Dios para que Dios me resuelva mi problema. No, así no.
Sí, tú te puedes acercar a Dios, el Señor te va a resolver tu problema, te va a sanar o te va... Sí, qué bueno, mucha gente lo está haciendo, pero lo van a hacer porque van a buscar a Dios, tendrán hambre, irán, dice, irán y buscando porque tienen hambre del Señor. ¿Y a quién van a ir? He aquí, Señor, envíame a mí. ¿No le decimos al Señor, envíalo? Pero yo tengo que estar bien parada, porque para que el rey viera el testimonio de Daniel, Daniel tuvo que ser pasado por una prueba. Por eso dijo, el Dios de Daniel es el bárbaro. Ese es el Dios que respétenlo todos. Ese sí es Dios. Porque vieron que era pues diferente a los dioses de ellos, que no producía nada. Al contrario, producen temor. Si tú no los adoras, te pasa algo. Si tú no haces esto, te pasa algo. Si tú dices que vas a hacer una promesa y no la cumples, va y te vas a morir. Porque no la cumple, porque prometiste y no lo... yo se lo digo, pues mi abuela hacía promesa, siempre estaba vestida de promesa. Yo no sé, la promesa de la caridad y cobre es de cuadrito amarillito, así, blanco. Mi abuela siempre yo la vi vestida así. Abuela, ¿por qué tú no te pones otra ropa? Tengo promesa. Si no era un nieto, era un hijo, si no era el vecino, siempre tenía una promesa. Señor, yo te prometo que voy a estar un año entero vestido de la ropa de la caridad y cobre. Y se metía el año entero vestido con la misma ropa. Terminaba con eso, otro se enfermaba. Vuelve otra promesa. Así siempre vi a mi abuela. Creo que muy pocas veces la vi vestido de gente. De veras, hermano, me enojaba eso. Dice, eso yo no lo quiero, yo no quiero eso. Yo no aceptaba eso. Yo lo veía tan ignorante eso. Pero como era un niño, los niños no se les hace mucho caso. Bueno, vamos a Jeremías 51. Todo ese capítulo de Jeremías es juicio contra Babilonia. Y no le quiten los ojos al Éufrates que está ahí, es lo que nutre allí. Pero vamos ahí a Jeremías 51. Vamos a leer algunos versículos, no lo vamos a leer todo, no se preocupen, no, porque son 64 versículos. 51. Jeremías 51. Vamos a ver el verso. Vamos al verso 36. Vamos a empezar a hacer unos cuantos versos. Dice: por tanto, se ha dicho Jehová aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré tu mar. Y haré que su corriente quede seca. Jeremías ya había dicho que se iba a secar el Éufrates, porque Babilonia no se iba a nutrir más, no iba a crecer más. Y será Babilonia montones de ruina, morada de chacales, espanto y burla y sin morador. Así estuvo. ¿Sabe que Saddam Hussein usó millones de dólares para reedificarlo? Y no pudo. Comenzó y no pudo seguir. Dios no se lo permitió. Quería volver otra vez a resurgir la Babilonia natural, pero no, ya estaba escrito aquí que ya no iba a quedar nada. El Señor, cuando da una profecía, en lo natural se cumple y en lo espiritual tiene dos facetas. Entonces no pudo terminar, aunque usó millones de dólares en eso, pero no pudo terminar. Dice aquí, vamos a ver otro versículo que quiero, el verso del 45 al 46. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor. Habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantará de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ellos destruidores, dice Jehová. Todo eso lo dijo Jeremías. Jeremías fue el que estuvo diciendo, arrepiéntanse, pueblo, porque va a venir los babilonios y se los va a llevar cautivo. Y ellos, ay, no, que no nos van a llevar cautivos, somos el pueblo de Dios, Dios nos va a defender. Pero ellos andaban dándole la espalda completamente a Dios. Dice que en el templo adoraban, le daban la espalda al templo y adoraban el sol.
Así estaba el pueblo de Dios, adorando el sol. O sea que vemos en la condición, atiéndanlo porque ellos necesitan ser atendidos. Ajá, me dijo el hermano Santiago que los atendieran, por favor. Se me olvidó decirle, porque son como niños. ¿Ok? Bien, vamos ahora entonces también, quiero que leamos también en Jeremías 51, en el verso 63, vean esto. Cuando acabes de leer este libro, o sea que es toda la profecía, atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Toda la profecía. La atarás y la tirarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Cuando vemos esto y vemos que se habla mucho de ríos aquí en la escritura. Si ustedes saben, se ha hablado mucho del río Jordán. Jesús en el río Jordán fue donde se determinó o se anunció que llegó el Cordero de Dios en el río Jordán. Hay un río de vida y ese río de vida está en nosotros hoy. Nosotros no tenemos por qué estar ni en ese río Éufrates que se seca y no tenemos que estar en Babilonia en confusión. El Señor declaró que de nosotros iba a surgir como un río de agua viva. Habla de un río, dice, y así será el que en mí cree, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva nunca se muere, nunca se acaba, siempre. Recuerdan que cuando Abraham abría pozos y cuando encontraba un pozo de aguas vivas, ya sabe, ya iba a tener buen sembradío y no le iba a faltar el agua. Siempre iba a tener agua, el pozo natural. Y ese es el pozo que el Señor ha puesto en nosotros. Esas aguas nunca van a faltar. Nunca vas a tener necesidad de correr a buscar agua en otro lado. Estoy hablando de lo espiritual, ¿ok? Porque esa agua el Señor la ha puesto en nosotros para que sacie nuestra sed de nuestra alma, nuestro espíritu, que necesita de esa agua. Pero no del agua del Éufrates. Ya quedó. Todo se ha desarrollado en río. Cuando el Señor hizo el Edén, cuando el Señor sembró y puso todo lo que puso y puso al hombre y puso un río y el río se repartía en 4 brazos. Uno de los brazos era inservible, que es el cuarto. Cuarto habla de tierra. Ese río no sirve. Ese es el río que no produce la vida que produce el río de vida. Y nosotros hoy tenemos el río de vida. Entonces nosotros tenemos toda la facilidad que tenemos de decir, Señor, muéstrame esto. Cuando nosotros a veces leemos y decimos, Señor, revélanos esto. No entiendo. ¿Cuántas cosas de Apocalipsis no entendemos, verdad? ¿Cuántas cosas decimos? ¿Cuándo se revelará todo esto? Muchos interpretan, pero el Señor es que va a ir revelando, día a día te va a ir mostrando, porque somos esa generación. Como les digo, en una generación se va a ver todo esto que está pasando. Esto que pasó ahora en Francia. Eso es pequeño, hermano. Según por lo que yo leo en las profecías, van a ser cosas más grandes todavía. Qué triste, qué doloroso tener que nosotros enfrentar eso, ¿verdad? Porque nos duele ver cosas así, nos duele. Y decimos, Señor, la situación está que, pues, no quiero ir donde haya mucha gente, no quiero ir donde haya, porque allí puede haber peligro, aquí puede haber peligro. Ahora mismo me llegó un texto de mi hermana, está en Israel ahora. Y yo, ¿cómo está la cosa allá? ¿Cómo está todo allá? Se fue el lunes para Israel. Y dice, esta semana van a empezar a mover las tropas. Porque ellos allí saben, todo está tranquilo, pero van a empezar a mover las tropas. Están teniendo mucho cuidado en toda esa zona allí. Porque toda esa zona es una zona muy peligrosa. Está todo tranquilo, dice, todo está tranquilo aquí, no pasa nada, pero están preparando ya, acuartelando. Y sabemos que todas estas cosas tienen que suceder. Nos ha tocado vivir este tiempo y este tiempo el Señor nos va a preparar, o sea, nos va a enlistar para poder ser de bendición para los demás. Porque mucha gente anda así, ¿no? ¿Qué va a pasar? El ser humano, si no tiene una seguridad,
Me recuerdo cuando los vecinos de nosotros allá en Cuba que viven en Los Bajos, que era gente ya mayor, ella me contó que cuando iba a explotar venir el cometa Halley, ¿alguien sabe algo de este cometa? En la historia, ¿verdad? Iba a chocar contra la Tierra. Dice que se suicidó muchísima gente. Yo no lo podía creer. Dice, y nosotros, ¿sabe lo que hicimos? Ese día que iba a chocar contra la Tierra, que dijeron que iba a ser ese día, pues mi hija estaba chiquita y puse el cochecito aquí y nos sentamos los dos para morirnos los tres juntos. Y se sentaron los tres a esperar la muerte juntos, porque decía, bueno, aquí nos morimos los tres, ¿o qué? ¿Qué pasa? Dice, y nunca vino. ¿Y cuánta gente se suicidó? Se suicidaron muchísima gente porque dieron noticia que iba a chocar un cometa contra la Tierra. Y no pasó. Ahora imagínate, entonces tenemos nosotros que estar preparados. Primeramente, no te dejes engañar, hermano. Muy fácil nosotros nos dejamos engañar. Nosotros somos seres muy emocionantes, muy emotivos. Cualquier cosa nos puede afectar. Cualquier cosa, somos sensibles, nos preocupa, oímos la noticia nos asusta, pero tenemos un Dios muy grande, por favor. Tenemos un Dios muy grande, un Dios que es el Dios de los cielos, de la tierra, de todo, y tiene control de todo. Entonces, no podemos nosotros vivir de una forma que nos mueva Babilonia, sino que nos mueva el Señor. Y Él dice, es necesario que tú vivas quieta y reposadamente. Porque cuando no vivimos quieta y reposadamente, escuchamos cualquier cosa y lo queremos todo. Y nos asustamos. Dice, y no temáis. Jesús le dijo, no temáis. Cuando le está explicando todas las cosas que van a pasar y pasará y ocurrirá. Y cuando esto comience, suban a los montes y hagan esto y todo. Pero no temáis. No temáis. No tengan miedo. No. El miedo te va a paralizar y vas a hacer lo que todo el mundo hace. El miedo te inclina a hacer lo que todo el mundo hace porque no sabe qué vas a hacer. Pero el Señor es que está claro. Qué bueno que Daniel no lo alteró, no lo asustó eso de que iban a meter en un foso de leones al que orara a su Dios. Él dijo, no, oró igual que siempre oraba. Ni siquiera se puso a orar, ay Señor, mira, lo que me quieren hacer. No, dice que oraba igualmente como oraba siempre. Qué tremendo. Porque no, yo he orado con miedo. Yo siempre le digo a Idalia, cuando nos dieron aquella comida en la prisión en Cuba, Padre, en tu nombre, Señor, yo limpio este alimento, Padre, que no tenga nada, ninguna arma mortífera, Señor. Porque no sabíamos que nos estaban dando. Estábamos presos, sabe Dios que nos estaban dando una disentería allí, qué sé yo. Yo lo limpio en nombre de Jesús. Y nada más que comí el plátano hervido. Eso fue todo lo que comí. Yo me atreví a comer más. Después que oré, me comí el plátano, un trozo de plátano hervido, verde. No sabía nada. Eso es solo lo que comí. ¿Por qué? Porque es una situación que es nueva, que tú no sabes cómo vas a salir de eso y tú tienes que... Yo sé lo que es eso, yo se los puedo pasar, es terrible. Ahora, no es igual como nosotros oramos todos los días cuando vamos a comer. Gracias, Padre, por estos alimentos, te bendigo en nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? Porque sabemos que todo está limpio y le damos gracias, Señor, pero no tenemos que emplear una fe así tan grande, ¿verdad? No, sí, cuando uno va a otros lugares y todo, Señor, que no haya aquí ningún microbio ni nada que me afecte, ya tenemos que emplear un poquito más de fe. Pero dice que Daniel oró como siempre oraba, dando gracias al Dios del cielo, de la tierra, de todo, que él había hecho todo y él lo sacaría de ese asunto. Otro hubiera cerrado la ventana, él la abrió. Él abrió la ventana para orar como siempre lo hacía. Qué tremendo. Para mí, mi respeto a Daniel. Mi respeto a Daniel. Pero bueno, él es el agua viva y lo más importante es que en nosotros está un río diferente, un río que no se seca, un río que se mantiene siempre, es un río que da constantemente esa efervescencia de esa agua. Pero yo tengo que mantener ese río mojado. Yo soy la responsable. El Señor me buscó. El Señor está pendiente de mí, pero yo de Él. El asunto aquí no es de allá arriba para acá. Y yo digo así para darles una forma, porque sabemos que habita en nuestro corazón. El asunto es de aquí para allá. Nosotros somos los que tenemos que mantener esa conexión perfecta
Él es nuestro Dios, hermano. Y pues en esta mañana pues sabemos lo que estamos enfrentando, pero no pare tu alabanza, no pare tu expresión, no pares, aún no corras donde corren todo el mundo, a dónde va Vicente, a dónde va la gente, no, porque así el mundo lo hace, pero yo no, porque mi vecino de al lado y en la escuela, yo lo veo en la escuela todos los muchachos se visten igual. Eso fue la primera cosa que me impresionó de Estados Unidos, porque en Cuba todo el mundo uniforme. Llego a la high school a buscar a mi hermana y yo veo a todos los muchachos vestidos iguales. Todos se peinaban igual, todos se vestían igual, todos tenían la misma. Y me di cuenta, uy, aquí todo el mundo se copia, ¿qué es esto? Pues nunca se me olvida esa impresión que me dio, porque no estaba acostumbrada a ver eso, estaba acostumbrada a ver a todo el mundo uniformado. Y todos se vestían igual y todos hablaban igual, todos movían las manos igual y era como todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque nadie quiere aparentar una cosa diferente. Tú eres un ser diferente, somos diferentes, ¿sí? Tú eres una nueva criatura. Yo no voy a hacer lo que el presidente de este país diga, si va en contra de lo que yo conozco, que es el Señor. I'm sorry, excuse me, Obama, pero yo no voy a ir en contra, ni lo hice estando en Cuba. En contra del ateísmo que había, no, mi Dios era lo más importante. Y no me voy a poner ejemplos porque hay muchos mejores ejemplos que yo, pero no, lo siento, tuve que dejar mi carrera de pintura, porque tenía que meterme en la milicia, y para meterme en la milicia tenía que meterme en el Partido Comunista, y para eso tenía que negar a Dios, no, sorry, y perdí la carrera, dejé la escuela, con el dolor de mi corazón, que era mi sueño, estudiar en la escuela de arte. Pablo se graduó. Él sí pudo llegar a graduarse, pero yo no pude. No, yo no voy a faltarle respeto a mi Dios. Negar a Dios por una carrera. No, hombre, eso está en una carrera. Nada, cuando tengas ya 60 años tienes que dejar la carrera. ¿Al cabo qué? Y a mi Dios no lo va a dejar nunca, aunque tenga 80, 60, 70, lo que sea. No, para mí es más importante. Y vamos a ser probados. Vamos a ser probados hasta en cosas que nosotros tenemos que decir. O escojo esto o escojo esto. Señor, yo no te voy a desechar a ti si yo tengo que escoger, como hizo Daniel. Acabo Babilonia, quedó. El Éufrates, vete a pasear allí al parque del Éufrates. Ya no va a nutrir este ambiente. En esta generación, como dice, no pasará esta generación que todo esto acontezca. Va a ser una generación que va a enfrentar todo esto, hermano. Y déjame darte una buena noticia. Somos esa generación. Somos esa generación. Así dice en la Escritura. Si no, el Señor no nos hubiera dado entendimiento de esto. Estuviéramos ignorantes nosotros, ¿verdad? Jugando a la rueda. Ay, no sabemos qué va a pasar. Eso va a pasar, sabe Dios en qué siglo. Ya está pasando. Todas las profecías están cumplidas, hermano. Todas las profecías están cumplidas. Israel era un desierto, Israel ya no es un desierto, y eso es y florecerá el desierto, y florecerá, y serán todas las cosas puestas en orden, porque yo soy Dios y yo lo hago. Vete a Israel, vas a ver frutos donde quiera, vas a ver. Ellos no tienen que ir a buscar frutos afuera. Ellos allí, 93% de todo lo que ellos usan, ellos lo producen. ¿Qué le parece? 93% de todo lo que ellos... Vaya, si te quieres tomar una Coca-Cola, yo no sé si hay allí, yo no sé. Vaya, cosas que vienen de aquí. Pero todo se da allí. Y eso estaba profetizado para los últimos tiempos. Ya se está cumpliendo, ya se cumplió. Se está cumpliendo eso. Es el 9º país de todo el mundo donde el alimento es el mejor. De cómo la gente se alimenta. Es el 9º en todo el mundo entero. Un país que resurgió hace 60 y pico de años, porque fue destruido por 2000 años, esparcido por 2000 años. Y Dios decía todo eso y nadie lo creía. Decía, ¿cómo va a ser eso si no ha quedado nada? Pues Dios es suficiente para hacer que todas las cosas sean, y lo está haciendo. Entonces, si el Señor pudo haber hecho el milagro tan grande de resurgir a Israel por una palabra que le dio a Abraham de tantos años, y resurgir y cumplir esa promesa, porque Dios promete lo que cumple. Cumple lo que promete. Al revés. Cumple lo que promete, porque Dios no es
hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que sabemos nosotros cómo Dios funciona en esto. Entonces va a cumplir todas las cosas. No nos vamos a desanimar con todas estas noticias, con todas estas cosas. Oremos por todo lo que están sufriendo en este día, ¿verdad? Allá en Francia, en otros lugares. Ahora hay una zona también en Líbano, que también hubo otro ametrallamiento, pero que eso no salió en las noticias porque todo el mundo está impactado con lo de Francia. Pero hay mucho dolor, mucho luto, mucha tristeza, porque se están resumiendo todas las cosas. Y ellos están sufriendo. Y nosotros aquí estamos apoyando y orando, hermano, por todo esto. ¿Por qué? Porque nos duele. Sí nos duele, pero todas estas cosas tienen que pasar. Es parte del proyecto de Dios, es parte de Dios poniendo las cosas en su lugar. Y lo está poniendo en su lugar. El hombre de pecado está creciendo a la máxima expresión. Mira qué malo es. Pero el Hijo de Dios está creciendo porque el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Tienen que crecer a su madurez. Entonces a nosotros tenemos que correr, adelántate, porque la cizaña no se nos va a ir arriba. La cizaña dice que va a ser agarrada en manojo y echada al fuego. Y está creciendo. Y ahí lo vemos nosotros en toda esa maldad, tanta cosa que se está levantando. Pero los hijos, ¿dónde están? Estamos aquí. Vamos a ponernos en pie. Estamos todos aquí, hermano, dándole gracias al Señor que nos ha tocado este tiempo, porque es un tiempo de un pueblo valiente, es un pueblo que tiene conciencia que hay un río en nosotros y ese río está fluyendo para vida y está trayendo vida también a las naciones, está dando palabra a aquellos que necesitan. No nos dejemos nosotros tumbar por cosas que baladíen. A veces nos dejamos, desanimamos por cosas que no valen nada, cuando hay cosas tan maravillosas que están delante de nosotros. Vamos a enfocarnos en esas cosas maravillosas. Cuando nos enfoquemos, todas las demás cosas, mira, se desvanecen porque pertenecen a Babilonia. Todo eso se cae. Ay, yo quisiera cantar este canto, para resumir esta clase. Hay un río de vida que está fluyendo. ¿Sabes dónde está el trono ahora? Pon el dedo así y haz así. Está en tu corazón. Ese trono está aquí ahora. Y de ese trono está fluyendo esa vida. Y a través de ese río de vida están siendo bendecidas las naciones. Hoy estamos nosotros orando por naciones que no sabíamos ni que existían. Estamos orando hoy por esas naciones.